Hola a todos y a todas, a todos los que se están conectando. Aquí estamos recién por partir con nuestra actividad del día de hoy, este Facebook Live para conversar y tratar el tema de la modernización del empleo público. Un tema que hoy día, al menos en la JUNED, nos tiene bastante preocupados, impacientes y expectantes realmente respecto de lo que se espera y de lo que se está haciendo. En el camino estamos recién descubriendo de qué se trata. Así que mientras se van conectando, les cuento, estamos con Felipe Larena, que es nuestro abogado, él es de SLS Abogados, quien va a estar a cargo de la presentación del día de hoy. Sé que lo ha preparado con mucho esmero, así que esperamos que sea un momento además de reflexión, de aprender, de cuestionarnos respecto de lo que pensamos y lo que esperamos de la modernización del empleo. También tenemos con nosotros, bueno, a los dueños de casa que somos AFAEB. Por AFAEB está Natalia Ramos, nuestra actual tesorera nacional. También Dantón Vera en su doble militancia aquí en AFAEB, como secretario de AFAEB, pero también parte del directorio de FENADUP. Nos acompaña también el nuevo presidente de FENADUP, Wilfredo Terzán, de la Asociación de la Agencia de la Calidad de la Educación, ANFASE, para no equivocarme, y también otro compañero también por parte de FENADUP, representando a ex CONICET, que ahora se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, así es, Juan Carlos Ramírez. Así que estamos todos acá compartiendo este espacio, tratando de mirar en conjunto los desafíos, la situación actual y lo que queremos respecto del empleo público. Así que a medida que se van conectando, les pedimos que a quienes están conectados puedan ir también compartiendo el link para que otras personas interesadas puedan sumarse, y así vamos un poco llegando a todos y a todas las personas que hoy día están convocadas y que sé están muy interesadas en esta conversación. Y para partir, vamos a recordar dentro de estos días que hemos estado en nuestras asambleas y actividades, contarles a todos y a todas que como Asociación de Funcionarios de JUNEV hemos estado movilizados y en un paro debido a situaciones que nos complican. Una tiene que ver con esta, entre comillas, modernización que se ha llevado a cabo, que es una reestructuración sin participación de los funcionarios y funcionarias, y además con la profundización de las externalizaciones, que las vimos en las últimas 2 licitaciones que se han publicado. Bueno, ahí un poco el resumen de nuestra situación actual, donde se juntan, ¿no es cierto? Por una parte, esta reestructuración que nos hace sospechar y en el fondo tener muchas aprensiones respecto a los cambios y el objetivo que persigue, porque si bien se señalan algunas cuestiones importantes o que nadie puede estar en contra de trabajar integradamente, de superar el trabajo por silos, de trabajar por procesos, los riesgos que eso esconde en realidad es algo que no hemos logrado descifrar porque hay muy poco conocimiento de qué se trata. Así es que eso va por el lado nuestro, al menos desde AFAEB, y quería saludarlos principalmente a Felipe, a todos también a quienes nos acompañan, dirigentes tanto de AFAEB como de FENADUP, darles las gracias por estar hoy día y esperamos que sea una provechosa jornada tanto para nosotros, pero también para todos nuestros asociados y asociadas, y empecemos a reflexionar y a tener algunas claridades respecto de lo que significa la modernización del empleo. Así es que te dejo la palabra, Felipe, para que ya entremos en tierra derecha y luego podamos hacer algunos comentarios y consultas. Bien. Gracias, Caro. Hola a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Esto fue un compromiso que adquirimos con la asamblea, de hecho, de la asociación. Así que me parece buenísimo hacerlo. Dada la importancia y la situación en la que están los trabajadores de JUNAEV hoy día, le puse mucho empeño a que la presentación fuera lo más dinámica y sintética posible, porque el tema es gigante. Pero eso, esperemos que les guste. La idea, de todas formas, es que durante la presentación, si tienen alguna duda o algún comentario, no hay ningún problema en que ahí con Carolina
hagan la pregunta o el comentario, corto idealmente, pero para que al final podamos tener una discusión más provechosa y no se haga tan largo en el fondo. ¿Ya? Eso, así que voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Asumo, ¿sí? Se ve bien. Ya. Vamos entonces. La idea de esta presentación, en el fondo, es hacernos la pregunta de si cualquier modernización nos sirve. ¿Ya? ¿Por qué la pregunta? La pregunta es clave. Es muy importante, creo, sobre todo en el periodo histórico y político en el que estamos hoy día en Chile. El concepto de modernización se ha usado desde, particularmente desde la década de los 90 en Chile, como una bolsa de gatos para encubrir cualquier política pública en el fondo que cualquier gobierno intenta empujar como algo deseable o algo bueno. ¿Ya? Entonces, vamos a modernizar el sistema de educación, vamos a modernizar el sistema de pensiones, vamos a modernizar la JUNAEV, vamos a modernizar X. Pero detrás de la noción de modernización, la verdad es que hay una historia, está llena de carne en el fondo, de luchas, de historias, de ideología. Hay mucha ideología metida en la idea de modernización. Entonces, es muy bueno tener un panorama general de qué es la modernización, qué ha implicado la modernización en los últimos 30 años en Chile, y cuáles son las alternativas que hay de modernización, porque como vamos a ver, no es solo una, la modernización. Entonces, la presentación va a tener estas 5 partes que les muestro acá. Primero voy a explicar a muy grandes rasgos qué es modernizar algo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es modernizar algo? Una discusión que tiene como 200 años de historia, así que obviamente no la vamos a resolver acá, pero va a ser un panorama muy general para que se entienda la idea. Segundo, vamos a hacer un repaso de cuáles han sido los principales mecanismos o procesos de modernización en Latinoamérica, en nuestra región, que son extremadamente diferentes a los de Europa, a los de Estados Unidos, y ya para qué decir los de Oriente y Medio Oriente, ya son otro universo eso. Tercero, vamos a hablar de lo más importante de esta presentación, que es la modernización del empleo público. Y ahí nos vamos a detener un buen rato porque es lo que más me interesa, que ojalá haya mucha claridad después de esta presentación sobre eso. En cuarto lugar, voy a exponer en qué está ahora la modernización del empleo público. Esto es lo que más me preocupa, o es lo más urgente que creo que los trabajadores del sector público tienen que tener a mano, porque están pasando muchas cosas y del lado del mundo del trabajo muy pocas. ¿Ya? Y eso es bien preocupante. Y por último, dejar abierta la interrogante de, bueno, con este panorama que vamos a hablar, ¿qué hacemos ahora entonces? Así que vamos. ¿Qué es modernizar algo? Modernizar viene del gran concepto de la modernidad. Y la modernidad es un periodo histórico en el que se encuentra la humanidad, particularmente Occidente, ya como Oriente y Medio Oriente se metieron después, y eso que son la inmensa mayoría del mundo, pero los occidentales, después de la reforma de Martín Lutero, la Revolución Francesa, una serie de procesos que pasan hace unos 400 años, empiezan a entender o a poner como un objetivo ideal para el ser humano la libertad radical del ser humano, la libertad total. ¿Ya? Eh, por eso es que inventan la figura del Estado como garante de los derechos, garante de la dignidad de la persona. Ya no va a ser Dios y no va a ser la tradición los que van a dictar qué hace una persona o qué hace un pueblo. Ya tampoco los reyes en el fondo. Ahora lo va a decidir el pueblo, lo va a decidir la persona autónomamente. ¿Ya? Ahí la noción de democracia liberal adquiere total relevancia. El Estado, los derechos y el capitalismo se cristaliza a través del Estado como el principal medio de coordinación social, en el fondo, el mercado. ¿Cierto? Y ahí les puse una pequeña cita que explica a muy grandes rasgos en el fondo qué es la modernización entonces. La modernización es avanzar hacia patrones más complejos de cumplimiento de los ideales de la modernidad. ¿Ya? Si los ideales de la modernidad son la libertad, la igualdad y la fraternidad, por ponerlo en el lenguaje que usaron los franceses en su revolución, la modernización de una sociedad va a tener que ver con cómo nosotros avanzamos hacia allá, hacia ese horizonte, usando las técnicas o tecnologías o procesos sociales que se van complejizando y van mejorando en el fondo nuestra calidad de vida en el día a día. ¿Ya? A eso va la idea de modernizar algo, una sociedad o incluso una institución. ¿Cuál es el tema acá?
¿por qué yo decía al principio que modernizar en el fondo tiene mucha carne, mucha ideología metida dentro, mucha historia? Y es precisamente porque modernizar, ¿cierto? Es distinto, en el fondo lo diferente es cuál es la idea de libertad. ¿Cómo llegamos a ser libres en el fondo? Esa es la pregunta que se ha hecho la humanidad siempre, y es lo que está detrás de la idea de la modernización. ¿Ya? Acá les puse fotografías de personajes icónicos del pasado y del presente, que en el fondo tienen ideas muy diferentes de qué significa modernizar, de qué significa ser libres. ¿Ya? Angela Davis, una mujer negra y pobre de Estados Unidos, que tenía una idea extremadamente diferente de qué significa ser libre, que Milton Friedman, por ejemplo, un hombre blanco de la elite, rico, uno de los fundadores de algo que vamos a hablar ahora muy detenidamente, el neoliberalismo. Luxig tiene una idea muy diferente de qué significa la libertad, probablemente buena parte de los que estuvieron en el estallido social chileno y varias revoluciones latinoamericanas. Entonces, esa es la complejidad o esa es la pluralidad de matices ideológicos, políticos, culturales, sociales que hay detrás de la noción de modernizar. ¿Ya? Totalmente ajeno a esta idea de que modernizar es algo técnico, es algo lineal, unívoco. Eso no es así. Quien lo venda así, en el fondo está vendiendo atrás de eso un concepto de modernidad igual. Y esto es lo relevante al fin. ¿Ya? Se moderniza algo para cumplir los fines de la modernidad, y los fines de la modernidad es al final hacia dónde avanza una comunidad política, hacia dónde avanza un país, una sociedad. Y así de heterogéneos son hoy día los ideales de la modernidad. Ya no es como la Guerra Fría del siglo XX, donde estaban los comunistas y estaban los capitalistas. ¿Ya? Por eso es tan ridículo hoy día hablar o preguntarle a todo el mundo, oye, ¿tú quieres ser como Venezuela o como Cuba o Norcorea? Porque en el fondo hay muchos, muchos matices ahora, ya no hay dos grandes bloques en el fondo. Están los chinos, que son un capitalismo con un partido centralizado que se denomina comunismo, pero que está muy lejos de el comunismo cubano o lo que intentó hacer Venezuela, incluso Norcorea. Están los bolivianos, que en el 2008 empezaron un proceso capitalista, pero con una variante medioambiental o de protección a la naturaleza que no se ha visto en otras partes del mundo, quizás en Ecuador o en sociedades del Medio Oriente. Pero también es un proceso de modernización muy, muy particular y muy local. ¿Ya? La modernización que expresa Piñera con Bolsonaro, por ejemplo, que es puramente mercantil, bien alejado de los ideales de la libertad, de igualdad, al menos Bolsonaro, sobre todo Bolsonaro, Trump, Cast, todos estos personajes, son premodernos incluso, están más cercanos a los reyes de antaño que a los liberales como Piñera, pero bueno, ahí se están dando un abrazo. Los europeos como Angela Merkel son muy distintos sus ideales, la generación de Greta Thunberg, que en el fondo le dicen al mundo, hoy estamos chatos de todos ustedes, como cambiemos las cosas ahora porque nos estamos como acabando como humanidad. Entonces, esto, como punto de partida, es bien relevante. La idea de modernidad, la idea de modernización, encarnan una forma de ver el mundo y una forma de horizonte. Siempre lo encarnan. ¿Ya? Entonces, nunca es totalmente ajeno a la realidad pensar una idea de modernización como si fuera algo técnico, algo neutral. Siempre hay ideas detrás del proceso y hay fines. Y aquí, bueno, la pregunta del millón en la que estamos ahora, Nif. ¿Qué tipo de modernización quiere Junaed? ¿Y qué tipo de modernización quieren los trabajadores de Junaed? Ahora está en paro, los trabajadores de Junaed están en paro porque hay una dislocación, ¿cierto? Hay una diferencia súper gigante, muy grande, entre lo que Junaed espera de un proceso de modernización y al parecer lo que quieren sus trabajadores. Ahí les puse dos fotografías a la derecha de la pantalla, o a su izquierda, no sé bien cómo funciona ahí, pero una tiene que ver con, que lo vamos a ver a continuación, un tipo de modernización que se está empujando desde la Organización Internacional del Trabajo, que es la del trabajo decente. ¿Ya? Lo vamos a ver, pero eso es un tipo de modernización bastante nueva en el mundo del empleo, del trabajo, que no tiene nada que, o es de otra tendencia histórica de la que viene la modernización neoliberal, ¿ya? Del trabajo, que en el fondo es centrar todo en el desempeño de la persona, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes, de los que están acá, se sientan identificados con la foto de la mujer ahí siendo apuntada con muchos dedos, con muchas responsabilidades, muchas más de las que vale el trabajo, o incluso valiendo eso con agobio, con licencia, etc.
En el fondo, una lógica muy basada en el desempeño y en la preocupación por el resultado. La modernización, ahí les puse en el cuadrito rojo ejemplos de modernización de servicios públicos que tienen finalidades siempre. Entonces, cuando hablamos de modernización de la educación en los 90, por ejemplo, la finalidad fue entregarle a privados la provisión del servicio. Y eso trae consecuencias internas, en el fondo, privatizo hacia la externa, hacia afuera, pero a la interna, en el mundo de los trabajadores que hacen carne ese ideal, hay consecuencias de precarización en el fondo. Eso pasó en el mundo de la educación, ¿cierto? Con los colegios subvencionados, los colegios municipales particularmente. Y eso pasó en la década de los 90, los 2000. Y ahora, el 2021, de hecho, hace un mes más o menos, se salió un proyecto de ley de modernización del sistema de compras públicas. Bueno, y hace poco la Asociación de Funcionarios de Chile Compra está denunciando, ya salió en matinales, en varios puntos de prensa, denunciando que ese sistema de modernización en el fondo es un aparataje o una reforma que le va a permitir a las grandes empresas nacionales comprar más y a las pymes, que se supone que es el objeto del proyecto, dificultarles mucho más el acceso de lo que ya tienen al sistema de compras públicas. Entonces, siempre hay una finalidad y es política, porque es lo relevante al final, cómo los grandes grupos, los grandes grupos políticos o sociales que están en el Estado, o han estado en las últimas 3 décadas en el Estado de Chile, utilizan el Estado, utilizan sus influencias para tratar de sacar provecho para su grupo, al final. De eso se trata la política. Ahora, qué grupo representa quién y cuántas personas componen ese grupo es cosa distinta. ¿Ya? Entonces, dicho lo anterior, antes de pasar al empleo público, vamos a hacer un breve repaso entonces de la modernización en Latinoamérica, ¿cierto? Vimos que los procesos de modernización en general son históricos, son culturales, son complejos, siempre tienen que ver con ideología y con grupos de interés. En Latinoamérica, en el fondo, al igual que Europa, o al igual que Occidente, en general los países occidentales en esta época, en la década de los 60 y los 70, estaban en una disyuntiva. Porque en el fondo empiezan las sociedades occidentales a tener una heterogeneidad y complejidad que no habían tenido antes en la historia. Aparecieron al principio del siglo XX los partidos políticos, aparece la prensa, empiezan a organizarse muchas organizaciones sociales, ¿cierto? Empieza a existir un grupo muy vasto de diversidades y el Estado, que históricamente fue súper centralizado, que se hacía cargo de todo, ya no puede hacerse cargo de todo. Empieza como a desprenderse un poco el outsourcing, que en el fondo empieza a delegar responsabilidades, ¿cierto? En privado, en particular. La Universidad de Concepción, por ejemplo, nace de una comunidad, no solo el mercado, las comunidades también, ¿cierto? El Estado deja de ser el centro jerárquico de la sociedad. Esto es un proceso cultural, no es que alguien lo haya intencionado y haya dicho eso, son procesos, así ocurre la historia en el fondo, así van naciendo y desapareciendo instituciones. Y la globalización. El hecho de que el mundo empieza a estar conectado, empieza a haber también una disputa de identidades, de formas, de culturas, que también empieza a cambiar mucho el paradigma subjetivo de las personas también, y de los países, por supuesto. Y en esto, el Estado, como la soberanía local de los estados, ¿cierto? Del Estado-nación, también empieza a desaparecer, porque empiezan a haber tratados internacionales, acuerdos internacionales de comercio, de derechos humanos, que por primera vez en la historia también empiezan a intervenir los estados, y los estados ya están un poco como amarrados de manos también, no pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Y eso es una realidad que nunca antes había existido. En el fondo, esta interconexión global de tantas cosas y este cambio de realidad cultural tan grande. Entonces, la pregunta del millón en esa época era ¿qué hacer? ¿Qué estaba pasando en la época en Latinoamérica, y particularmente en Chile? Bueno, como todos sabemos, el proceso de la Guerra Fría, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, nacen dos grandes potencias o sistemas de modernización, por ponerlo en el concepto que estamos hablando, diferentes, supuestamente contrapuestos, que son el capitalismo y el comunismo, liderados por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Al mismo tiempo, sin embargo, y para quizás buena parte de los países del mundo, la atención era otra, porque todos los países eran capitalistas, salvo la órbita soviética, pero el capitalismo europeo era muy distinto al capitalismo norteamericano, sobre todo en la década de los 50 y los 60, que era un tipo de capitalismo de sociedades mucho más colectivas, donde las organizaciones y el Estado tenían una lógica más de cómo las organizaciones o los trabajadores participan también del poder y la riqueza. No así Estados Unidos, que siempre ha tenido una lógica bien individualista en ese sentido.
Y en ese contexto, Frei Montalva cabe perfectamente en un modelo, por ejemplo, de tipo europeo de autonomía, y un modelo de autonomía un poco más radical, el de Allende, el que vino. Pero en ese contexto viene lo que la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, 40 años después, ya sacó en su informe, etcétera, ¿cierto? Que son las intervenciones militares de Estados Unidos en toda Latinoamérica, propician o ayudan a los golpes de Estado, con generales que fueron entrenados en la Escuela de la América, y instalan tipos de modelo que en el fondo son de autonomía individual, que es la norteamericana. ¿Qué tanto entró el modelo neoliberal, que ahora lo vamos a ver, en los países? Eso dependió de cada país. Chile fue un experimento, fue el primer gran experimento de ese modelo y se instaló con mucha más fuerza que en otra parte, en cualquier otra parte del mundo. ¿De qué trata este modelo, en el fondo? El gran sello de este modelo es la desigualdad. Es un modelo para la desigualdad. Milton Friedman, en el fondo el modelo chileno, esto está súper documentado también, eh, es como una síntesis de tres grandes ideologías. La ideología de la seguridad, de la doctrina de seguridad nacional, que es la que le enseñaron a los generales en la Escuela de las Américas, ¿cierto? De la lógica del enemigo. En su minuto fue el marxismo, después fue el terrorismo, después ahora Venezuela o el comunismo, pero una lógica de poner un antagonista, ¿cierto? Que es un enemigo armado muy peligroso, hay que detenerlo y cualquier cosa se justifica en pos de detenerlo. La otra idea era la del gremialismo, que es la de Jaime Guzmán, ¿cierto? Que en el fondo él, como buen antidemócrata, ellos no creían en la democracia, o una democracia protegida que le llamaban, que era mientras menos gente y la más inteligente tenga el control, mejor, porque las cosas van a funcionar mejor. Por eso la política no sirve, porque la política es democracia en el fondo, es discutir y debatir ideas. Y eso se instala en la Constitución de 1980, que en el fondo nos tiene donde nos tiene ahora. Y tercero, la doctrina o la idea de los Chicago Boys, de los neoliberales, ¿ya? Que en el fondo es convertir todo en mercado, en el fondo, que es una idea que incluso la derecha chilena o la derecha europea en su momento no la compartía, la encontraba una locura. Esta idea se empezó a financiar por grandes grupos empresariales del mundo en la década de los 50. Nadie los tomó en cuenta hasta 15, 20 años después, que se dio la oportunidad, en el fondo histórica, de instalarlo y de hacer lo que quieran. De hecho, Jaime Guzmán no le gustaba mucho a los neoliberales. El que los trajo acá fue Pinochet, porque lo encontraba como una idea muy pragmática para lo que se necesitaba en ese momento histórico por parte de eh, la dictadura, en el fondo. Pero ese modelo, en las palabras de sus creadores, es un modelo de desigualdad. ¿Ya? O sea, de desigualdad en el sentido de que el poder y la riqueza hay que concentrarlo, y que hay que chorree, ¿ya? Que chorree y que ahí va a funcionar, vamos a ser más libres en el fondo si eso chorrea, esa es la tesis, ¿ya? Eh, Ahora, para hacer eso, por supuesto, Chile desde 1810 hasta 1973 fue ininterrumpidamente una república democrática que hizo crecer su Estado. Pasaron personajes muy conservadores, poco conservadores, de izquierda, muy de izquierdas, pero fue ininterrumpida la línea de crecimiento del Estado, de su burocracia estatal, de los funcionarios, y de la lógica de que el Estado en el fondo es el proveedor de los bienes y servicios. El neoliberalismo, en cambio, instala la idea de que eso es ineficiente, y de que es más eficiente que lo administre el mercado. Entonces empieza a haber una privatización general de los servicios públicos. El actor clave, que en su minuto eran los trabajadores, organizados como una fuerza popular importante, eran un actor más en el fondo, y muy grande, dejan de serlo, y el gran empresariado local se convierte el actor clave en este nuevo diseño. El Estado, y esta parte ustedes la conocen de memoria mucho mejor que yo, el Estado, los últimos 30 años se convierte, ¿cierto?, en un botín de guerra. En el fondo, quien gana el gobierno, gana el botín de guerra, saca a los que no son sus amigos, mete a sus cercanos, y se reparten la plata que hay ahí, grupos de interés, influencias, proyectos de ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo esto, al final la conclusión de esto es, la modernización, como parte de un proceso político, social, cultural complejo, hacia donde una sociedad empuja a todo el mundo que vive en esa sociedad, implica consecuencias para cada una de las unidades que componen la sociedad. Y la consecuencia, digo, del proceso de modernización chileno, neoliberal, en el mundo del empleo público es su precarización. Por eso, bueno, todavía quedan personas, ¿ya? Pero como vamos a ver más adelante,
es muy ajeno a la generación que vivió esa época, que son trabajadores de planta, funcionarios de planta de 30, 40 años, el que existan contratas que llevan 2 años y renuncien o lo echen, o los trabajadores honorarios, una locura eso. De hecho, todavía está la idea de la ciudadanía en general que todos los funcionarios públicos son de planta. Y eso es por una lógica, o se ha hecho entender eso, o no se ha hecho ver, es bien invisibilizado esto, pero de que siguen con el modelo antiguo en el fondo, del siglo XX, ¿ya? Pero una realidad que ya dejó de existir. Y este cambio en la fisonomía del trabajo que produce el neoliberalismo es en el fondo lo que vamos a entrar a ver a continuación. Acá les dejo una cita en el fondo que es bien para cerrar este apartado de la modernización en Latinoamérica y en Chile, que es bien característica. ¿Ya? De un sociólogo chileno, nacionalizado chileno, que era alemán, que me gusta mucho, que en el fondo dice, el resultado de la modernización latinoamericana de los últimos 40 años es una modernización sin modernidad. Fíjense en eso, en ese juego de palabras. Es una modernización porque complejizamos nuestros procesos. En el fondo, como ven acá, está el Costanera Center, y aquí hay una persona que no tiene que comer, probablemente. O no tiene casa, no tiene techo, no tiene salud, o está enteramente endeudado, como es la realidad de Chile, ¿cierto? Entonces, la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son los fines por los cuales uno debiera de modernizar algo, resulta que ya no son los fines, la modernización se convierte en un fin en sí mismo. Ese es el gran punto. Por ejemplo, en el caso de Junaer, hace unas 3 semanas o un mes, si mal no recuerdo, fuimos a la Cámara de Diputados con Carolina, con la presidenta, por el caso lamentable suicidio de Rodrigo Rivera, el funcionario de Junaer, que dentro de otras cosas tuvo como una de las causas de su decisión el agobio también en el trabajo, que lo hizo saber, no se hizo nada, etc. El tema es que la defensa del jefe de servicio de Junaer en ese minuto fueron de su palabra, que debe haber durado 10 minutos, 9 minutos fueron de Junaed funciona muy bien y sacó estadísticas de la gestión de Junaed, y etcétera, etcétera. Es de lo más lamentable y crudo que he escuchado en mucho tiempo, porque en el fondo eso es la modernización en sí mismo. Hay un ejemplo muy concreto de cómo alguien pone la modernización o los procesos de gestión, de técnica, de el resultado, eh, por sobre la modernidad, por sobre que alguien se sienta libre o se sienta feliz en su espacio de trabajo. Eso es el proceso de modernización neoliberal en Chile, en lo cotidiano. ¿Ya? Y este informe, Desiguales, bien profético, pero bien característico de los últimos 30 años de la historia de Chile, lo sacó la ONU el 2017 y es un informe sobre Chile, una radiografía de Chile en todos sus aspectos y habla sobre su sello característico que es la desigualdad. Entonces, dicho lo anterior, vamos a pasar a la modernización del empleo público. La modernización del empleo público en el fondo tiene, o la podríamos dividir en 3 grandes olas. Esto no lo inventé yo, esto está documentado. Una, que es de los 80 a los 90, que es el ajuste neoliberal. Esto incluye los 90. De hecho, los 90 son claves para la instalación del neoliberalismo en el empleo público. Segundo, la implementación y fracaso del modelo neoliberal. Y tercero, el reajuste. ¿Ya? Lo puse hasta el 2018 porque el 2018, en los últimos 3 años, la historia del empleo público adquiere otro matiz. Y es muy relevante. Entonces lo voy a dejar aparte. Primera hora, el ajuste neoliberal. Ya. Esto, acá por favor, mucha atención, porque esta es la clave en el fondo de lo que yo creo debe ser el centro, el núcleo de la preocupación de los trabajadores del sector público para el proceso constituyente de ahora. ¿Ya? La frase que está acá destacada en amarillo es como lo que en el fondo quiero transmitir como idea general. Es una frase que saqué de un congresista, un senador griego, que a la vez es un académico en derechos humanos muy connotado, Kostas Douzinas, y él decía, el neoliberalismo logró cambiar el mundo, transformarlo sin cambiar una coma de los tratados de derechos humanos del derecho internacional. ¿Ya? Y acá podemos decir lo mismo en Chile. El neoliberalismo cambió el empleo público sin cambiar una coma de lo que dicen las leyes, en el fondo, lo que regula el empleo público. Acá, en los cuadritos celestes, si ustedes se fijan, las leyes estructurales del empleo público, en el fondo lo que regula su trabajo día a día,
son previos a 1990. Es muy relevante esto, muy, muy relevante. Háganse la pregunta, ¿por qué en 30 años, 31 años ya, por qué no ha cambiado ninguna de estas cuatro cosas en el fondo? Se han reformado, han metido leyes entre medio y todo, pero las líneas estructurales de esto no han cambiado. La escala única de sueldo sigue igual desde 1974, y como ustedes saben, esto se rellena año a año con las negociaciones de la mesa del sector público y con leyes de asignaciones profesionales y un millón de asignaciones que se inventan para tratar de equiparar sueldo o hacerlos más justos según las necesidades de cada. Perdimos a Felipe, parece, ¿o no? Dice, Sí, Sí, se detuvo. eh, ¿ya? Felipe, estuvimos Aló, un rato, te perdimos, así que ¿me escuchan ahora? sí, ahora sí. Ya, perfecto. Les decía que el artículo 38 de la Constitución, en el fondo ese artículo es el que establece hasta el día de hoy las bases generales de la administración del Estado. Es el gran cascarón, o es donde se raya la cancha de cuáles son los derechos y deberes de los funcionarios públicos hoy día. Y es un inciso, un párrafo de este porte del artículo 38. El resto se regula en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, que es del año 1986. Y que la estructura de esta ley, la estructura del modelo de empleo público que tenemos nosotros los chilenos, es del modelo weberiano que se llama, que es un modelo súper jerarquizado, ya casi como de estructura militar en el fondo. Hay un jefe, hay subjefes, hay divisiones, y todo al final culmina en el que el jefe de servicio tiene mucho poder. Es como un comandante en jefe. Este modelo weberiano no lo inventó este modelo de Estado en el fondo viene de Napoleón, de un militar, ¿ya? Es parte del proceso de nacimiento de los estados modernos de hace 200, 300 años, y lo agarraron en general los países como España, Francia, los latinoamericanos por la colonización. Los países ingleses, en cambio, o nórdicos, tienen otros modelos que son mucho más flexibles, pero también más desprotectores como de la estabilidad laboral. ¿Ya? Hay un juego ahí de elección. Chile en el artículo 38 de la Constitución estableció este modelo, y este modelo está intacto. ¿Ya? No se ha cambiado para nada. Sigue siendo, la otra vez en la asamblea de Junada hablábamos de eso, de que los jefes de servicio en el fondo, y todos lo sabemos acá, son como dueños de fondo, ¿cierto? Contraloría no se puede meter en el mérito de las decisiones de un jefe de servicio. No puede. Puede cuestionar la legalidad de las cosas, etcétera, pero no puede cuestionar sus decisiones. Eso el único que lo puede cuestionar es su jefe, que es el presidente. Entonces, si se fijan, hay una estructura de mando jerárquica muy, muy notoria. No es como en el sector, en el mundo del trabajo privado, donde el contrapoder de eso es el trabajador, el sindicato. Y por eso hay negociación colectiva y etcétera. Acá no hay un contrapoder porque se subentiende que el funcionario público en el fondo es un funcionario del Estado, adscribe a un conjunto de derechos y deberes, pero no es un trabajador. El paradigma de que el funcionario público tiene derechos humanos y es un trabajador es muy nuevo, de hace 10 años recién. Suena una locura, pero así es. Y en la misma lógica, el estatuto administrativo se llama estatuto, de hecho, porque efectivamente lo crea el Estado y tú, como persona que quieres trabajar para el Estado, adscribes o no adscribes a este estatuto, ¿ya? Pero hasta ahí llegaste tú. Es del año 1989 y ha sufrido poquísimas modificaciones a la fecha, poquísimas, y no tan importantes. Entonces, mientras esto se mantiene, en el fondo, mientras la estructura legal general del empleo público se ha mantenido en los últimos 40 años y se creó antes de los 90, ocurre este proceso, que es lo que dice este senador griego en el fondo. Hay un proceso que pasa por afuera de la ley, que es de facto, que tiene que ver con la privatización de los servicios y con la precarización del trabajo, que pasa totalmente por fuera de la ley. Y el problema no es que pase tanto por fuera de la ley, el problema es que nadie se hace cargo de eso, se invisibiliza, no sale como un problema en los proyectos de ley, en las discusiones políticas, etc.
¿Bien? Y esto es lo que podríamos llamar privatización exógena. Se empiezan a privatizar todos los servicios estratégicos del Estado, ¿cierto? En recursos naturales, en pensiones, en educación, en salud, en vivienda. Todo eso hoy día los dueños son, bueno, privados que conocemos, son nombres que se repiten mucho en la prensa, mucho político, tanto de la concertación como ex concertación como la ex Alianza por Chile, ligados a eso. Y la privatización endógena, que tiene que ver con este concepto, que también es muy importante en esta presentación, el New Public Management. ¿Se acuerdan que les decía recién que, en el fondo, el proceso de la creación del modelo chileno, del neoliberalismo chileno, es una mezcla de tres doctrinas, de la seguridad nacional, del gremialismo y del neoliberalismo? Ahora, una variante del neoliberalismo, que no tenía una pretensión política, en el fondo me imagino que eran personas bastante ingenieros, administradores de empresas, qué sé yo, que querían hacer más eficientes las cosas nomás, inventaron esto, el New Public Management. ¿Ya? Y el New Public Management tiene esto, que en el fondo acá les dejo el párrafo, pero en el fondo es la valorización por dinero del desempeño de un trabajador. La gran crítica que tenía el neoliberalismo a los estados de bienestar en general en la década de los 50 a los 60 era la ineficiencia, que no maximizaba los beneficios, que en el fondo no eran empresas que, no eran instituciones que estuvieran pensadas como empresas, esa era la gran crítica en el fondo. Y habían críticas legítimas también, ¿ya? Habían críticas legítimas. De hecho, el otro sector, la gran izquierda, no pudo hacerse cargo tampoco de esas críticas. ¿Ya? En Chile fue distinto. Bueno, en las dictaduras latinoamericanas ahí no hay nada que hacer, pero esto también pasó en Europa, en Estados Unidos, y en general la oferta neoliberal de hacer más eficiente en base a la meritocracia una sociedad fue bien atractiva también para mucha gente. Parte del éxito también viene de ahí. Y en el empleo público, en el Estado, esta doctrina del New Public Management fue la que empezó a hacer mucho ruido en los gobernantes, sobre todo desde 1990 en adelante. ¿Ya? Y en el fondo la lógica que ustedes pueden ver cotidianamente en sus servicios. ¿Ya? El cómo exigen por resultado, el si tú no cumples ciertas metas te sacan, los PMG, los convenios de desempeño colectivo, las asignaciones, cuando la evaluación se transforma en verdad en una cuestión súper de desempeño, de si tú no cumples te voy a echar. Esa es la lógica en el fondo de esto, medir por resultados. A mí me miden a mi jefe lo mide su jefe, y así la cadena jerárquica militar que hablábamos antes. Entonces, este es como el panorama general de la primera ola del ajuste neoliberal. En los 80 se para el modelo, se crea toda la estructura, el cascarón, y en los 90 se implementa esto. ¿Ya? Parte en el fondo de el éxito del proceso de la transición que empezó a trabajarse desde antes del plebiscito del año 85-86 entre las fuerzas políticas como del orden, por así decirlo, o las que querían salir de la dictadura, era poder hacer una transición pacífica en el fondo, ¿cierto? Y para eso era clave que el Estado se mantuviera lo más ecuánime posible. Por eso era tan importante, tampoco hubieron muchas reformas al Estado como lo había diseñado la dictadura. Hay un video que Jaime Guzmán dice, ahí se los puedo compartir, un video que dice expresamente, nosotros pusimos al general Pinochet y nosotros lo vamos a sacar con las leyes que nosotros creamos, y esas leyes son las que van a quedar. Un tipo brillante. Y eso fue lo que pasó. Y acá, si se fijan, en lo destacado en amarillo, quedan los principales signos en el fondo del modelo que se pensaba de desigualdad de riqueza y de poder. El Estado se abre, se empieza a abrir con mucha flexibilidad a formas de empleo precario. En el fondo deja de importar mucho si el trabajo es estable o no, si puede durar mucho tiempo o no en la pega, sus derechos en el fondo, su dignidad, su condición laboral. Y también pierden mucho poder. Entonces, eso con la primera ola. Vamos con la segunda. La segunda ola de modernización del Estado, en el fondo, es de los 90 al 2018, podríamos decir, ¿ya? O al 2010. Y en el fondo, como yo les decía, si la instalación fue en la década de los 80, en la década de 1990 fue clave para el éxito del modelo. ¿Ya? En esa época, los gobiernos
Patricio Aylwin y Eduardo Frei particularmente, instalaron muchas de las cosas que hoy día se critican como neoliberales. La subvención en educación, después Ricardo Lagos va a empezar con las concesiones de todo, el CAE, la privatización de muchas cosas. Acá hay varios dirigentes de educación, entonces por eso di tantos ejemplos ahí. Pero respecto del empleo público, si se fijan, hubieron muchos planes de trabajo estos años, de cómo modernizar el Estado, en el fondo, pero muy poco respecto del empleo público en sí mismo. ¿Ya? Era algo invisible, no se tocaba. Se asume que el empleo público, no sé si les pasa eso, pero se asume que el empleo público es como una línea así constante en el tiempo, es como si no cambiara, como si todo funcionara bien, como si fueran pequeñas personitas dentro de una máquina y que siempre están bien y funcionan. ¿Ya? Acá en general lo que se hace en relación al poder, a la variante poder, es que se logra crear la ley de asociaciones de funcionarios. Porque obviamente durante 17 años no hubieron organizaciones sociales ni sindicales y acá se logra crear en 1994 la ley de asociaciones, pero como ustedes saben, en la práctica esa ley es absoluta y totalmente insuficiente para hacerle frente al tremendo poder que tienen los jefes de servicio, que es gigantesco comparado con esta ley, con las herramientas que da, es David contra Goliat en el fondo. Y en cuanto a la riqueza, se empieza a concretar la idea de el New Public Management, de dar por resultado, desempeño por resultado. Entonces, tu sueldo va a crecer si cumplís la meta. ¿Ya? Que es la idea de la accountability, todo ese sistema de gerencialismo, en el fondo, que se trae del mundo privado al Estado. En esta década, donde se empieza a hablar de modernización recién, ¿ya? Antes no se planteaba, no había necesidad de plantearlo como modernización, y acá se empieza a plantear porque en el mundo se está hablando de eso. Acá es donde el Banco Mundial empieza a sacar sus informes, ¿cierto?, de modernizar los estados, el capitalismo ya ganó, y ahora es momento como de salvar las crisis que va teniendo y los desajustes. Estos dos cuadritos en rojo son ideas bien importantes en esta época, para mí al menos. La primera es la que les decía ahora. Ninguna reforma al empleo público de las últimas 3 décadas ha sido por el empleo público en sí mismo. Siempre tienen que ver con reformas al Estado, porque el Estado está funcionando mal u otra cosa. Y lo segundo es que tampoco había, si ustedes, bueno, nosotros sabemos ahora en la práctica que la ley de asociaciones de funcionarios es absolutamente insuficiente. Pero también la pregunta, ¿por qué en casi 30 años esa ley no ha cambiado nada? Si casi no da herramientas para poder hacer frente a los jefes de servicio. Y bueno, es porque en verdad, si uno lo piensa, había una realidad política donde los jefes o los grandes líderes sindicales de la época eran de los partidos de la concertación también. Entonces las cosas se resolvían sin el derecho en el fondo, no había necesidad. Es negociar, tocar una puerta, hablar con ciertos dirigentes y las cosas se resuelven. Podemos armar ciertas marchas, movilizaciones, ir a negociar, pero todo queda entre los partidos en el fondo. ¿Ya? No hay, o no encuentro yo otra explicación de por qué esta ley tan precaria no ha sido el centro o el núcleo de un esfuerzo de las fuerzas sindicales por modificarla, en el fondo. A diferencia de otras leyes o otras cosas, por ejemplo, los PMG o los reajustes. ¿Ya? Pero esto no se ha tocado casi nada. Ahora, respecto de la reforma del Estado, a fines de los años 90 hubieron 3 grandes eventos que modifican el paradigma de, en el fondo, las fuerzas políticas del momento, que eran las fuerzas de la transición, ¿cierto? De alianza y de la concertación había una suerte de partido transversal que se ponía de acuerdo, y en el fondo, el año 98 el Banco Mundial le emite un informe a Chile bien importante y le dice, mire Chile, su cuestión de que todo sea mercado, buena onda, obviamente a nosotros nos gusta, pero no funciona. O sea, usted necesita cohesión social, porque ella se estaba yendo un poco, se estaba desbordando un poco el proceso de modernización neoliberal chileno. Usted necesita el Estado. No puede sacar al Estado de todo, es muy excesivo eso, medio sobreideologizado. Usted necesita regular los mercados desde el Estado. En eso están los europeos, en eso están incluso los norteamericanos, usted hágalo. Y lo hizo. Y lo hizo. Ahí viene Ricardo Lagos, por eso es tan importante su figura. La idea de trabajo decente, ¿ya? Esa es una idea de modernización del trabajo, del mundo del trabajo, que no tiene nada que ver con la línea que siguió el neoliberalismo y el capitalismo en general. La idea del trabajo decente, hay 2 grandes antecedentes históricos de la dignidad del ser humano en el mundo del trabajo.
Una es una encíclica católica, la Rerum Novarum, de fines del siglo XIX, si mal no recuerdo, inicio del siglo XX, creo que del siglo XIX, que en el fondo habla de esto, habla de la idea de que todos somos iguales en dignidad y derechos, pero en el mundo del trabajo genera un desarrollo. Y la otra es el paradigma de modernización socialista, en el fondo, que predica lo mismo, desde otra perspectiva, ¿ya? Pero la idea del trabajo decente de la OIT dice en síntesis que los trabajadores deben tener espacios, en sus espacios de trabajo deben tener dignidad en el fondo. Son sujetos de derecho. Esto, para el mundo del trabajo privado, ya habían tesis, no era raro escucharlo ahí, el concepto sí fue muy nuevo, pero en el mundo del empleo público esto es una locura, ¿ya? Porque no existía nada así. Como les decía, el empleo público está totalmente invisibilizada a las personas que trabajan para esto. Y en el año 2000, por esos años, los casos de corrupción, como el caso Chispas, por ejemplo, provocan todo un movimiento, una crisis política, ¿cierto?, que finalmente termina en el acuerdo político y legislativo para la modernización del Estado, la transparencia y la promoción del crecimiento, ¿ya? Esto fue súper relevante. Y acá es donde Ricardo Lagos y todo ese círculo todo ese sector político se vuelve un actor muy importante para la consolidación del proceso de privatización chileno, ¿ya? En lo que un sociólogo chileno, Carlos Ruiz, denomina el capitalismo de servicio público. Acá hay una falacia instalada, que es bien parecida a la falacia de que todos los funcionarios públicos ganan mucha plata, entonces no merecen ser tratados, bueno, da lo mismo que los regulen si ya están bien. También en de la misma historia en el fondo es los neoliberales creen que todo tiene que ser mercado. Es mentira eso. El éxito del modelo chileno tiene que ver con el crecimiento, el gran crecimiento del aparato estatal para regular nichos de mercado. Esa es la gracia del modelo chileno. Por eso la necesidad de externalización también. O sea, el Estado que sea chico, que coordine bien, que haga bien la pega, pero no es tan necesario tener aparatos grandes, porque necesitamos generar empleo y si lo privatizamos aún mejor, ¿ya? Este acuerdo político se logra con ANEF, y de este acuerdo político salen leyes muy importantes que hoy en día las usamos harto en el trabajo, ¿cierto? En el trabajo sindical me refiero. La ley de nuevo trato laboral que crea el servicio civil y la alta dirección pública. De ahí vamos a hablar de eso. La ley de compras públicas, que hoy día, como les decía, hay un proyecto de reforma al sistema completo, que es parte de la tradición neoliberal, al parecer, según nos dice la asociación. La ley de bases de procedimiento del Estado. Sin esta ley, en verdad, antes de esa ley yo no sé cómo lo hacían, pero en verdad esta ley llena muchos vacíos de procedimiento, de racionalidad en el fondo de cómo funcionan los procesos en el Estado. Y acá el 2016 recién se le otorga un rol rector al servicio civil, o sea, del 2003 al 2016 la verdad es que el servicio civil pesaba muy poco, ahora pesa poco, pero mucho más que antes, gracias a esta ley. Lo importante acá es que estos principios, que son principios del New Public Management, de esa tesis de modernización que va bien, le queda muy bien al neoliberalismo, empieza a tomar mucha fuerza. Se empieza a ser muy famoso, empiezan a haber magíster de control y gestión, de accountability para el Estado, probablemente los diplomados magíster de administración pública se enseña mucho de esto. Y es lo más clave en el fondo en los procedimientos internos de los servicios, de lo que más me imagino que se habla. Pero ese es el fin. La finalidad de la modernización de este proceso interno de los servicios es crear nichos de mercados que sean eficientes y funcionen bien. Esa es la gracia de Ricardo Lagos. Generar un mercado estatalmente garantizado. Y en el empleo público, ¿qué pasa mientras tanto? ¿Ya? O sea, como yo les decía anteriormente, llama mucho la atención que la reforma del empleo público, en primer lugar, siempre nazcan a propósito de otras reformas que no tienen que ver con los trabajadores. Y segundo, que las principales leyes que estructuran su trabajo sean de hace 40 años en el fondo, antes de la década de los 90. Y esto es muy llamativo para afirmar esa tesis, ¿ya? Las cosas más importantes que ustedes los defienden en su trabajo, en el fondo que hoy en día los protocolos del servicio civil, los protocolos de política de personas, el buen clima laboral, los protocolos de denuncia, maltrato y acoso laboral y sexual,
las cosas relevantes para su dignidad como trabajadores están reguladas por instructivos presidenciales. ¿Y por qué lo digo con este tono de gravedad? Porque los instructivos presidenciales son como cartas, como instrucciones, literalmente instrucciones que el presidente le da a sus subordinados, que son los jefes de servicio, para que los cumplan, pero no son vinculantes jurídicamente. ¿Ya? Y Contraloría ya lo zanjó esto, igual que las circulares, son instrucciones nomás. Pero eso yo no puedo ir a Contraloría y reclamarle, oiga, no cumplió con el instructivo, porque eso no, Contraloría te va a decir, bueno, pero da lo mismo, pues si no, no es vinculante, eso no es algo jurídicamente que me competa a mí. Son instrucciones políticas. Y por decirlo en el buen chileno, es bien charcha que la dignidad de los trabajadores del sector público, las normas más relevantes para su regulación sean instructivos presidenciales. Muy charcha. Y acá de nuevo la pregunta, ¿pero por qué entonces, por qué en 30, 40 años sigue igual el estatuto administrativo, la ley de asociaciones? ¿Qué pasó? ¿O por qué acá remarco mucho esto, el trabajo decente? El trabajo decente, como yo les decía, nace como idea en 1999, por Somarriba, en la Organización Internacional del Trabajo, y el servicio civil, en el fondo, es una institución que ya existe en Latinoamérica y existe en otras partes, que es una institución que se encarga del personal del Estado. Buenísimo eso. Un cambio de paradigma en torno a los últimos, quizás 100 años de historia de funcionarios públicos, o más. Pero la idea del trabajo decente, palpable en lo cotidiano de los servicios públicos, la única institución que lo está empujando en Chile es el servicio civil, en el fondo. Más allá, por supuesto, de la ANEF o de las grandes organizaciones de trabajadores del sector público, pero como idea. El servicio civil, el instructivo presidencial del 2015, la gracia que tiene es que hace carne el trabajo decente para el empleo público. Es como un injerto de dignidad, de otro tipo de modernización, de otra lógica, en la modernización gigante del New Public Management que domina como lógica cultural interna a todos los servicios públicos, a la administración del Estado. En un documento bien bueno que tiene el Servicio Civil del año 2018, donde analiza mucho esto, les puse acá una pequeña cita, pero la agarra directamente de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Y habla del trabajo decente o de las buenas prácticas laborales para el sector público, que son parte, el trabajo decente es parte de los objetivos del milenio, que son objetivos que se pusieron casi prácticamente todos los países que están ligados a la ONU, de aquí al 2030, que son metas de cumplimiento en el fondo para los estados, y Chile está suscrito. Y el octavo de esos objetivos es el trabajo decente. ¿Ya? Y ustedes podrán ver acá una frase que es bien característica de los reglamentos de política de personas en los servicios. Entorno seguro de trabajo y sin riesgos para los trabajadores. ¿Ya? Protección de derechos laborales, etc. Es una lógica, un injerto que solamente en Chile lo regula el servicio civil a través de sus orientaciones, que lamentablemente no son vinculantes. Acá hay una foto del instructivo del 2015, que después se transformó en resolución, en acto administrativo, que le ponen metas a los servicios, ¿cierto? Unas fueron del 2014 al 2018 y ahora vamos en la que fue del 2018 al 2022. Y esas son metas que se ponen en procedimientos de ingreso, de selección, capacitación, creación de reglamentos, cosas así. Los tres grandes ejes del trabajo decente son derechos laborales, condiciones laborales y ambientes laborales en el sector público. ¿Ya? La pregunta del millón acá, y ustedes la podrán responder mejor que yo, es si se garantiza esto. Yo creo, en mi humilde experiencia profesional, que no se garantiza en ningún caso. O sea, las asociaciones de funcionarios no tienen poder. O sea, comparado con el poder que tienen los jefes de servicio, no tienen cómo hacerle frente. Y es muy impotente esto porque no hay una dirección del trabajo en el fondo de funcionarios públicos. Esto también ha costado mucho que se entienda, pero la Contraloría es muy diferente a una dirección del trabajo, es extremadamente distinta. La Contraloría le preocupa la legalidad de los actos administrativos, no le preocupan los derechos de los trabajadores. Ha inventado dictámenes para tratar de salir al paso porque nadie más se hace cargo, pero no es su preocupación, no tiene fiscalizadores para ir a fiscalizar incumplimiento de derechos y no es su principal función. ¿Ya? No hay un sistema de protección de derechos en el fondo del empleo público. Eso es lo grave y no lo ha habido desde 1990 hasta ahora, no ha existido. Entonces, y es impresionante, pero uno se hace la pregunta, bueno, ¿por qué no?
Eh, Tampoco hay una institucionalidad ordenada en torno al empleo público. El trabajo del mundo privado tiene la dirección del trabajo, tiene una subsecretaría del trabajo y tiene la dirección del trabajo. El empleo público tiene el Ministerio de Hacienda, tiene el Servicio Civil, alta dirección pública, tiene Contraloría, tiene un sinfín de servicios que se entremezclan funciones, nadie sabe muy bien a dónde ir, es un desorden. Y tampoco hay tribunales especializados para la defensa de derechos de funcionarios públicos. Esto también se ha costado entender, pero los tribunales del trabajo no son, no entienden muy bien todavía la lógica de los funcionarios públicos, porque por una creación jurisprudencial desde el año 2014 aproximadamente se empezaron a aceptar tutelas de derechos fundamentales, que son procedimientos especiales para el mundo privado. Se creó como ley ahora, pero sigue habiendo un desajuste bien grande entre cómo fallan y piensan los jueces de la justicia laboral privada a cómo funciona y opera la realidad laboral del sector público. ¿Ya? No hay tribunales especiales del sector público. Y eso está en la Constitución de 1925, los famosos tribunales contenciosos administrativos, y todavía no se implementa. De hecho, está la necesidad de crearlos, que en medio ambiente, en aduanas, en compras públicas, se crearon tribunales especiales para esas materias, para poder regular ciertas cosas. Pero los trabajadores del sector público siguen sin tener sus tribunales. En síntesis, no existe un sistema de protección de derechos para el empleo público. Eso es lo grave de la situación. ¿En qué estamos a la fecha? Bueno, este es un pequeño trabajo que hizo la Fundación No 21 el año 2017 que habla sobre los nuevos asalariados y las consecuencias de su invisibilización, ¿ya? Que es un poco lo que les decía antes. Y esta estadística que saqué de otro texto, de un muy buen texto que se llama Ideas para salir del marasmo, del abogado Enrique Rajevich, ustedes lo habrán escuchado, eh, habla de la realidad actual en el fondo. Hay una dislocación, hay una diferencia gigantesca entre lo que dice la Constitución, que en el fondo todos los funcionarios públicos tienen garantizada una carrera funcionaria con igualdad de oportunidades, con la realidad. Porque los funcionarios públicos, según este esquema, los de planta, son aproximadamente ahora como el 25% de la dotación total de los funcionarios del Estado. Todo el resto son figuras precarias de empleo, o sea, se acaban en un año o son honorarios que trabajan ilegalmente para el Estado. Uno podría decir perfectamente que en base al artículo que está en la Constitución, hay una vulneración sistemática y muy grande de derechos fundamentales de los funcionarios o los trabajadores del Estado. ¿Ya? Existe, eso es real, lo palpamos día a día. Pero como les decía, es invisible, ha sido invisible incluso para el propio sector. ¿Ya? Se funciona o se opera respecto del Estado como si fuera una constante el que los funcionarios públicos funcionen bien. Eso con el diagnóstico, ¿ya? Esa es como los procesos de modernización del empleo público de los años 90 al año 2018, que en el fondo lo que mejor se ha hecho, a mi parecer, al respecto, es la creación del servicio civil, de la alta dirección pública y sobre todo los instructivos presidenciales que le terminaron materializando, digo, o dándole carne a la idea del trabajo decente en el empleo público, pero el servicio civil, como ustedes bien saben, tiene muy poco peso. ¿Ya? Si pasan problemas respecto de los derechos o de incumplimientos, cosas así, uno llama al sectorialista al servicio civil, buena onda, conversemos, no se peleen, porfa, ya, pues jefe de servicio cumpla esto, nosotros le dijimos, pero más allá de eso, no pueden hacer tampoco, no está dentro de sus atribuciones legales. Uno podría tener sus críticas de que sean más duros y se pongan del lado de los trabajadores, pero no ha sido así la realidad hasta la fecha. ¿En qué estamos ahora? ¿Ya? Y esto para ir cerrando, queda muy poquito. Esto es la parte que me parece, o sea, si ya lo anterior obviamente me parece grave porque hay muchas cosas que no comparto y me parece que son bien irracionales, pero esto me parece grave en el sentido de que el año 2017-2018, actores privados ligados a las reflexiones sobre el Estado empiezan a tener una ofensiva respecto de qué hacer con el Estado. Este informe que les pongo acá a la izquierda es bien importante porque es citado textualmente en la Agenda de Modernización del Estado de Piñera, del año 2019. Cuando Piñera sale como presidente el año 2018, crea un Consejo para la Modernización del Estado, ¿cierto? Y se preocupa especialmente de este punto, ¿ya? Y por primera vez, desde hace mucho tiempo,
probablemente en 1989, que se modificó el estatuto administrativo un poco, no había una reflexión específica sobre el empleo público, a nivel legal, a nivel de quiero hacer una reforma legal importante sobre el empleo público, ¿ya? Entonces, ahí tomó la ofensiva el gobierno de Piñera y sacó esta agenda de modernización que se remite directamente a la propuesta que sale acá. Y luego aparece este informe que lo hacen 4 centros de estudio, Centro de Estudios Públicos, Chile 21, ligado a sectores de la concertación, Espacio Público, que también es como la concertación nueva, como más buena onda, y Libertad y Desarrollo. Está ligado a la idea, ¿cierto?, de Jaime Guzmán. Y a este informe de los famosos 4 centros de estudio se le ha dado mucha importancia al punto de que ya es un consenso a nivel de las grandes tecnocracias del Estado, que son, o sea, que comparten plenamente el rumbo de modernización que ha tomado el empleo público en las últimas 3 décadas, este informe. Este es el informe clave que luego agarra el Consejo Permanente, el Consejo Asesor para la Modernización, y lo cita, y esto pasó ahora el año pasado, en diciembre, en agosto del año pasado, el Consejo para la Modernización sacó un comentario de 60 páginas sobre los avances de la modernización, y dice expresamente que ese informe de los 4 centros de estudio sirve como referente. Y aún más grave, la consulta pública del 7 de enero de este año dice expresamente que ese informe de los 4 centros de estudio es su principal referente para analizar el empleo público. O sea, ya es un consenso. El proceso de modernización de Piñera, como les decía, en verdad, bueno, tiene mucha iniciativa. Siempre la preocupación de modernización, como les decía, viene de reformas al Estado para las personas, fuera del Estado, pero no dentro del Estado. Respecto del empleo público, este informe de modernización de Piñera, del gobierno de Piñera, se remite al informe de los centros de estudio, ¿ya? Y ahí la línea de las reformas de esos centros de estudio van en la modernización del New Public Management, o sea, de mejorar aspectos de gestión que están funcionando mal. Es mucho leseo esto de las calificaciones, hay que achicarlo, hay gestión que mejorar, mucha cabeza metida en el tema de alta dirección pública, ¿cierto? Porque la dirección del establecimiento de la institución tiene que funcionar bien, eso es clave en los procesos de gerencialismo, etc. Pero respecto de los derechos de los trabajadores en su espacio de trabajo o de los derechos de las organizaciones de trabajadores, cero. Eso es lo grave. O sea, toda la idea de modernización desde el trabajo decente y desde equiparar las fuerzas dentro del espacio de trabajo, considerándolo así el empleo público, no existen estas propuestas. Por eso la llamo, o es posible llamarla, creo yo, una modernización de tipo neoliberal, o de la misma línea que venía trabajando. Acá es lo que yo les hablaba recién. Esto es una cita que aparece en la Secretaría de la Modernización del Estado, en la página web. Ustedes se meten para descargar el anteproyecto que sacó el gobierno y sale esta maravilla, ¿cierto? Este anteproyecto para construir un empleo público al servicio de la ciudadanía se sustenta en el fundamental aporte realizado por 4 centros de estudio que en enero del 2019 presentaron este informe. Y en julio de 2019, Piñera saca su informe de modernización del Estado, que se remite a este informe y al del 2017. Y este es el avance de la modernización, que es de agosto del 2020, que también cita esto. Si ustedes van al índice de ese informe y ven empleo público, cita las medidas que salen en este informe, no hay más. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y los trabajadores del sector público qué tienen para ofrecer? Las organizaciones de trabajadores, esto está avanzando desde el 2018 sin contrapeso, de forma muy clara, muy lineal, muy seria, y hay que decirlo, es bien serio, bien como hay que respetar el aporte en el sentido de la coherencia técnica que tiene, y el sentido político, no es el que yo comparto, pero es serio. Pero del otro lado, estimados y estimadas, no hay nada. Eso es lo que a mí me parece más grave, y sobre todo considerando que nos pilló en medio de un proceso constitucional donde en pocos meses más va a haber que salir a dar propuestas y hay que reflexionarlas. Hay que pensarlas, hay que crearlas, hay que discutirlas, que eso es lo que más toma tiempo, porque la idea es que participemos todos. O sea, la idea es que, desde mi punto de vista, que la lógica de participación de los trabajadores del sector público vaya en la línea de la idea democrática de participación que se está instalando desde octubre del 2019 a la fecha.
Eso. Algunas cosas que me parecen interesantes de observar, o de lo poco que hay para observar como documentos que pueden servir para esta discusión. Uno en el que me tocó participar, que hicimos para la NEF, de hecho el año 2019, llegó el estallido social después, entonces esto no se ha publicado, no se ha hecho nada, la verdad, con este trabajo. Pero fue un trabajo donde se exponen propuestas, un análisis, como una contrapropuesta en el fondo al informe de los 4 centros de estudio. Esto que trabajó la Internacional de Servicios Públicos con la Fundación Nodo 21 también es un análisis bien bueno sobre cómo el Estado opera en función del modelo chileno y propuestas de salida también para el mundo del trabajo en el Estado. Y este documentazo, que a mí me gustó mucho, lo encontré muy bueno, del Servicio Civil, que hace una radiografía bien completa del empleo público en Chile, que es del año 2018. Y aquí es donde ellos hacen o proponen como idea de modernización del empleo público la idea del trabajo decente. ¿Ya? Es una idea que la NEF está tirando desde hace hartos años, al menos yo recuerdo haberlo visto documentado desde el 2011, desde hace harto tiempo atrás, pero que no se ha traducido en propuestas concretas de iniciativas legales, políticas duras, eso. Y bueno, las grandes preguntas que hay que contestar para la constituyente. Primero, yo diría que la bandera de lucha acá, como del mundo del trabajo, tiene que ser poner en la Constitución, en el nuevo artículo 38 de la Constitución, que el eje modernizador de esto sea el trabajo decente en el sector público. Hay elementos para hacerlo, ¿ya? Y te ordena todo para abajo, porque teniendo eso, todo lo que viene después, las leyes, todo se tiene que adaptar en el fondo a eso. Fundamental responder también como trabajadores del sector público qué Estado quieren y para qué Chile lo quiere. ¿Ya? ¿Nos gusta el Estado subsidiario que tenemos ahora? ¿Queremos un Estado social? ¿Queremos un Estado más liberal? ¿Queremos un Estado feminista? Todo lo anterior, ninguna de las anteriores, eso hay que discutirlo, porque eso, en el fondo, eso es lo que te va a ordenar qué va a ser tu servicio público y qué va a hacer tú en tu escritorio, en tu trabajo, en el día a día. Cosas muy relevantes que hay que discutir. ¿Quién va a administrar el empleo público? ¿Queremos que sea la Dirección del Trabajo? ¿Queremos que siga siendo el Ministerio de Hacienda y de forma como se ha hecho hasta ahora? ¿Que haya una subsecretaría del empleo público? ¿Qué queremos ahí? ¿Cómo nos gustaría que sea la proporción entre funcionarios de Estado y funcionarios de gobierno, que son las de exclusiva confianza? Hay harto, hay reflexión, de hecho estos 4 centros de estudio tienen propuestas, y en general es una discusión súper relevante en el fondo. ¿Qué hacemos con los cargos directivos también? ¿Qué hacemos con el sistema de protección de derechos? Porque no existe, esto hay que inventarlo en el fondo. Y es de lo más relevante que hay. ¿Ya? Es la gran falencia, a mi parecer, del empleo público, que es precario en ese sentido también. ¿Y qué hacemos con el control? O sea, ¿a quién reclamamos? ¿Creamos tribunales especiales? ¿Movemos todos los tribunales laborales? ¿Inventamos una dirección del trabajo para el empleo público? ¿Nos vamos a la dirección del trabajo a ser fiscalizados o le damos potestad de fiscalizador al servicio civil, por ejemplo? Estas son las cosas que yo creo deberíamos empezar a discutir para llegar con algo, no solo al proceso constituyente, sino que a la Comisión de Hacienda probablemente de la Cámara de Diputados del Senado, cuando se empieza a ver el proyecto de ley que ya están dando, con el anteproyecto de ley que se presentó en enero de este año. Va a haber un doble trabajo que hacer ahí, pero que se necesita, yo creo, organización y harta claridad, al menos en las grandes ideas, como para que no siga el camino. Y bueno, he terminado, disculpen lo largo, ahí les dejo una frase que es el mundo que yo imagino y que quiero, así que eso, lo dejo hasta ahí, y muchas gracias por su paciencia. Todo lo contrario, o sea que gracias a nosotros, yo creo que ha sido súper ilustrativo, nos dejan muchas inquietudes, y ahí antes de seguir, de hacer una reflexión, habían 2 preguntas del público. Entonces, te quería consultar. Felipe López, tocayo, preguntaba, ¿qué opinas de la explotación del hombre por el hombre en la administración pública? Si acaso existe, ¿y cuál sería el plusvalor? Ahí nos dejó pillos, pero bueno. Sí, a lo mejor tú puedes contestarle. Y la otra pregunta, te la hago al tiro y ahí tú
espera, ¿es recomendable, pregunta la Paula Ramírez, ¿es recomendable homologarnos el Estatuto Administrativo al Código del Trabajo? Creo que esa es una pregunta también muy, muy común, o a lo mejor una inquietud que muchos tienen y tenemos. Sí, buenísima la pregunta. Ahí prendí la luz. Ya. Bueno, la lucha del hombre por el hombre, en esa época cuando se inventó esa frase no existían las mujeres en esa lucha. Y esas sí que eran invisibilizadas. Entonces, ahora también está la mujer contra hombre y otras variantes, pero el tema de esa lucha es lo que en el fondo se trató la presentación, ¿ya? La modernización del empleo público que se ha llevado adelante los últimos 30 años, 40 años, tiene que ver con la despreocupación precisamente del marco interno que tiene que haber en un espacio de trabajo para que no exista esa lucha. O sea, no tiene que ser una lucha, tiene que ser un ámbito de convivencia donde la persona pueda trabajar tranquila y esté feliz. Y sí, se da una lucha descarnada muchas veces por el cumplimiento de metas, si a él le están pagando más que a mí o menos que a mí, las denuncias y casos de acoso laboral y maltrato son solo crecimiento exponencial. Entonces, esa frase, la verdad es que sí existe, existe cada vez más lamentablemente. ¿Ya? Es bien cotidiano, bien del sentido común. En el fondo, si aumenta la presión por el desempeño, aumenta también mi despreocupación por lo que le pase al otro, no hay muchas herramientas de reclamo ni de apoyo, se convierte en una selva. Y sobre el plusvalor, eso, bueno, el plusvalor es la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que finalmente le pagan al trabajador. Y el tema en el sector público es bien interesante porque, como ustedes saben, está esta regla de oro de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. Si mal no recuerdo el artículo 54, 51-54, que en el fondo es la regla de a igual función, igual remuneración, ¿cierto? Pero esa debe ser de las normas más incumplidas de Chile. Hay un incumplimiento estructural de cuando llega un contingente nuevo de funcionarios a una unidad y automáticamente le pagan más que el funcionario que lleva 6 o 7 años trabajando, o viceversa, o a la mujer le pagan menos que al hombre, o entre servicios que cumplen las mismas funciones existen diferentes sueldos, etcétera. ¿Ya? Eso. Y sobre la homologación del estatuto administrativo con el Código del Trabajo, yo en lo personal, esta es una muy buena pregunta, de hecho, muy, muy buena pregunta, pero yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero porque el Código del Trabajo como existe es muy privatista. Es muy, muy privatista. O sea, está hecho para la relación de las empresas y el Estado no es una empresa y no creo que deba funcionar como una empresa. Eso en primer lugar. Además, la función pública cumple un rol político y democrático muy importante. Y me parece que eso igual amerita que tenga una regulación especial y distinta a la del sector privado. ¿Ya? Sin embargo, sí hay la lógica que tiene que imperar o empezar a entenderse como trabajadores en el sector público tiene que ver con derechos, protección de derechos, que es lo que hablamos de crear un sistema de protección de derechos, como en el sector privado, y crear también una lógica de poder sindical de la misma que tiene el sector privado. O sea, tiene que haber regulación, al menos tienen que haber muchas más herramientas de las que hay para los trabajadores organizados del Estado, porque no las hay, y si cambia o logramos inventar una lógica de negociación colectiva distinta a la del sector privado, también sería bien bueno. Pero como está, yo no estaría de acuerdo por ahora. Felipe, habían también aquí algunas preguntas de nuestros compañeros invitados aquí que tenemos. La Sandra López de Aprojunji hacía una pregunta aquí por el chat. Dice, ¿la Constitución dónde y cómo debe abordar estos cambios? Danos la receta, Felipe. Tremenda pregunta. Buenísima también. A ver, es complejo responder a grandes rasgos porque no sé cómo irán a estructurar la Constitución. ¿Ya? O sea, las constituciones a muy grandes rasgos tienen siempre tres grandes partes. Tienen la parte de las instituciones. Chile es un Estado republicano o va a ser un Estado social y democrático de derechos. La nación o va a ser plurinacional, que es la ciudadanía, etc. Después tiene una segunda gran parte que es la de los derechos fundamentales, qué derechos se le garantiza a las personas y a los grupos. Y tercero, una parte orgánica, cómo en el fondo se ordena el Estado, ¿cierto?
Ya, yo creo que en esa parte va a ser muy importante en el fondo que se regule, ahí es donde está el artículo 38 de la Constitución, que hoy día regula eso. Yo creo que ese artículo deja fuera muchas cosas. Creo que sí tiene que ser más amplio en regular cosas sustantivas del empleo público, como por ejemplo, qué tipo de modernización de empleo nos gustaría, que es lo que yo decía de incorporar el trabajo decente como un principio fundamental, como una garantía fundamental dentro de la Constitución que ordene todo hacia abajo. ¿Ya? Eso, creo que también debería establecerse en la Constitución el tipo de repartición ministerial o institucional que se va a hacer cargo del empleo público, que es lo que yo les decía que hoy día es un caos. Hoy día el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda en el fondo es parte de esta lógica de no comprender al funcionario público como trabajador, ¿no? Porque el Ministerio de Hacienda, o sea, manejan plata ahí, no a personas. También creo que debería haber, o debería estar ahí el apartado sobre los nuevos, o el tribunal que se cree especial para, o el sistema de control de protección de derechos para el empleo público, y debería también estar al menos un apartado importante general sobre el rol de las asociaciones de funcionarios en su lógica de poder dentro del sector público, si van a negociar o no colectivamente, por ejemplo. Eso hoy día en la Constitución se regula en el acápite de los derechos fundamentales, en el artículo 19 de la Constitución. Podríamos regularlo ahí también, o en la parte, podría regularse ahí, como ponerse, no me es tan relevante ahora pensar dónde va a estar, sino más bien qué es lo que queremos poner. Yo creo que ahí la cuestión más técnica constitucional, jurídico-constitucional, de dónde se va a responder sola ahí por los tecnócratas, pero yo creo que esos puntos son clave, son clave. Lo que yo creo que hay que cambiar en el fondo, saliendo, no entendiendo la Constitución como un papel, sino entendiendo la Constitución como la correlación de fuerzas, de ideas que están en pugna en una sociedad, es que primero hay que entender a los funcionarios como trabajadores. Eso es clave que logremos instalarlo en la Constitución. Y segundo, que estos trabajadores puedan hacerle el peso democrático dentro de las instituciones a su empleador, que es el Estado. Esas son dos cuestiones clave. Y lo tercero es quién va a administrar el mundo del trabajo público y quién va a controlar el incumplimiento del derecho dentro del trabajo público. Esas cuestiones me parece que son las grandes como interrogantes o iniciativas constitucionales, así como en términos de poder. Muchas gracias, Feli. Hay otra pregunta acá de Juan Carlos Ramírez, y con esta cerramos las preguntas y vamos a hacer unos pequeños comentarios para ir finalizando. La pregunta es, ¿cómo se defiende? Aquí es como el oráculo, yo siento, Felipe. Como queremos respuestas, ¿cómo se defiende la función pública versus la modernización? Y si es posible modificar el estatuto administrativo para garantizar el empleo decente, supongo. Esos son como dos en uno. Juan Carlos Ramírez. ¿Cómo se defiende la función pública versus la modernización? O sea, ambas preguntas tienen una misma respuesta igual. Lo mismo de la modificación del estatuto administrativo. Organización política en el fondo y sindical. O sea, esa es la única gran respuesta, porque la forma de, por ejemplo, si estuviéramos, voy a hacer el ejercicio de que acá estamos todos de acuerdo en que no nos gusta la modernización neoliberal del empleo, y sí nos gusta en cambio la del trabajo decente, que es defender la función pública en el fondo. ¿Cómo instalamos nosotros que en el cotidiano tengamos herramientas como funcionarios y como asociaciones de funcionarios para poder pelear eso dentro de las instituciones? Tenemos que organizarnos y salir a inventar leyes que nos permitan hacer eso. Corta y fome en el fondo. El problema, la gran interrogante, yo tengo 32 años ahora, pero analizando esto los últimos 3 años, digo, bueno, en verdad es muy llamativo de que en los últimos 30 años yo no conozco o desconozco iniciativas fuertes que vayan en esa línea, en aumentar el poder de las organizaciones de trabajadores. Me llama mucho la atención que el artículo 25 de la ley 19.296 de asociaciones de funcionarios siga exactamente igual. El único derecho que hay ahí es tener el derecho de enviarle una consulta al jefe de servicio y que él te conteste, sin plazo, sin multa, sin nada. Ese es el único.
El Servicio Civil el año 2017 tuvo que sacar un instructivo, un dictamen, que puede controlar Contraloría, pero que uno denuncia ahí y te responden cualquier cosa. Eh, pero que tiene 6 artículos que desarrollan más esa idea de los derechos de las asociaciones, pero también es como es de papel en el fondo. Entonces, lo mismo el estatuto administrativo, podrían haber muchísimas iniciativas de modificación de los sumarios, de las calificaciones, de cómo funciona en el fondo todo el ciclo de vida funcionario, pero tampoco he visto una iniciativa estructural más allá de lo que se hace de repente a fin de año en la mesa del sector público, que se pide como garantías de estabilidad para las contratas, sobre las leyes de incentivo al retiro, eh, los reajustes obviamente, pero cosas súper específicas que son relacionadas en el fondo a lo más nuclear del trabajo, que es la plata que te pasan y no perder la pega. Pero eso. Ya, yo quería darle la palabra, aquí la había pedido Gloria Jara, nuestra compañera dirigente de Andime, quería hacer un comentario. Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Voy a tratar de ser breve. Mira, yo creo que el comentario que yo quería hacer va precisamente respecto a estas dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las cosas que nosotros deberíamos estarnos ocupando de lo que viene en la nueva Constitución? ¿Cómo intervenir? ¿Dónde intervenir? Creo que nos deja tareas. Y bueno, y la última respuesta que está dando el compañero es muy significativa, en tanto yo me imagino, habemos muchos dirigentes que estamos conectados en este foro. Yo diría que el tema de la transformación de las condiciones de empleo público pasa necesariamente por la calidad de las organizaciones sindicales en las cuales estamos inmersos y en las cuales tenemos posibilidad de incidir. Y esa tremenda responsabilidad debe ser parte del quehacer diario, y en eso yo quería hacer un comentario y un poco también de denuncia. Mira, en este minuto, la Subsecretaría de Educación de Párvulo, una subsecretaría que fue creada hace 3 años atrás por ley, ocurre que le están quitando funciones fundamentales a propósito de este cambio de gobierno, esta modernización que tiene estas expresiones de pequeñas transformaciones, pero tiene, a ver, el proyecto de modernización que traía este gobierno, que tiene, no solo se ha expresado en grandes nuevas estructuras o modificaciones estructurales grandes, sino que se traduce también en decisiones. Y en este minuto, en la Subsecretaría de Educación de Párvulos, por ejemplo, está ocurriendo que una unidad completa que está determinada por ley para que realice todo lo que es reconocimiento oficial dentro de la subsecretaría, se lo están llevando de vuelta al Ministerio de Educación en el área de gabinete. Entonces, a lo que yo voy es que efectivamente lo que nosotros podamos hacer desde hoy está en la fuerza sindical y en la oportunidad que tenemos para actuar como sindicato, para ir empujando a toda la institucionalidad en función del empleo público. O sea, no tendríamos estas nuevas versiones de derechos con la tutela laboral si no fuera porque se insistió y se le buscó las 1000 formas de establecer derechos para los funcionarios, para los trabajadores públicos. Entonces, era más bien el comentario respecto a la responsabilidad que nos cabe como organización sindical. Gracias, Carolina. Gracias, Gloria. Le voy a dar la palabra a Dantón, que había levantado la mano, luego a Wilfredo. Ya, gracias. Gracias, Felipe, por la exposición, súper amplia, digamos, pero al mismo tiempo bien al hueso y con harto sentido para todos nosotros y nosotras. Oye, mira, un poco complementar nomás, tratando de ser muy breve.
tratando de explicarme, digamos, esa ausencia que tú, Felipe, reconoces en distintos momentos y en los distintos espacios de lo que es la palabra, ¿no? O la visión del trabajo en las definiciones o en las decisiones o en los articulados normativos, en fin, donde no está, ¿no? No aparece en el Estado. Y bueno, y el rol que ha cumplido también el sindicalismo y el gremialismo en esto, digamos, ¿no? Y qué complicidad eventualmente hemos tenido en esto, decirlo con propiedad, y yo creo que esto tiene que ver también con un aprendizaje, porque suele creerse que en la acción sindical también es como una especie de hacer buenas obras, ¿no? Hacer actividades como de mejorar al final del año los grados y una renta, digamos, por el reajuste salarial anual, digamos, ¿no? Y que finalmente nos come la agenda y nos deja convertidos como en una especie de trabajo sindical que hoy día ya se le conceptualiza como el trabajo sindical corporativista, ¿no? Y yo en parte me explico por qué estamos también aquí, digamos, y las omisiones y silencio nuestras respecto a este periodo y a estos silencios. En donde hay que decir también que la cultura de este modelo neoliberal que se ha descrito ha hecho mucho también porque el mundo del trabajo nos mantengamos ausentes, ¿no? Esta excesiva individualización de la vida, ¿no? La privatización de la vida, le llevó una despolitización también, ¿no? Y al despolitizarnos perdimos el sentido más colectivo, el sentido del bien común, del apoyo mutuo, ¿no? Esos conceptos empiezan a perder sentido en ese esquema. Pero la gran digamos, alegría que uno pudiera tener en medio de todo este cuadro es que los gremios y sindicatos podemos hacer otras cosas también. Y hoy día ya no somos inocentes. Yo creo que si leemos un poco el estado de nuestras instituciones y lo que ha ocurrido en nuestro país en este último rato, creo que hay como un llamado a actores intermedios de la ciudadanía, y entre eso están los gremios y los sindicatos. Y la comprensión más social, que se le ha escuchado incluso a Pepe en varias oportunidades, esta dimensión sociopolítica de lo que es el accionar del gremio, del sindicalismo, creo que es fundamental hoy día hacerla prevalecer. Y esto creo, lo hemos representado en otros espacios, creo que muy articulado con sus territorios y con nuestras redes de trabajo natural, ¿no? En el caso nuestro son nuestras comunidades educativas. Y ahí el trabajo con los profesores, con los asistentes de la educación, las educadoras de párvulos, los apoderados, los estudiantes, en fin, debiera también constituir un trabajo muy importante en consolidar ese poder que le tiene que dar el sustento a una estructura, porque una estructura sin un poder cualitativamente lleno por dentro se desvanece, porque las transformaciones no se hacen por decreto. Entonces, creo que este espacio, y con esto termino, justamente son espacios que están ayudando a poner ese cemento, a pegar, a darle sentido para lo que viene. Y ahí es una relevancia importante a cada uno de nosotros como trabajadoras y trabajadores del Estado, ¿no? Lo que dejemos de hacer o hagamos, la relevancia que tiene para hacer las cosas distintas de aquí para adelante. Eso quería agregar a la exposición. Gracias. Muchas gracias, Danton. Le doy ahora la palabra a Wilfredo Terzán. Gracias, Carolina. El actual presidente de FENADU, para que sepan nuestros compañeros, Danton tiene que hacer la entrega de mando oficial, pero eso es, para que vayamos ubicándonos. Muchas gracias, Carolina. Mira, eso mismo,
quiero primero que todo agradecer la invitación de la presidenta de AFAEP, también de sus directores, a este encuentro que, a pesar de lo pesado de su contenido, fue bastante dinámico y entretenido. Ojalá sigamos teniendo este tipo de actuaciones o de eventos organizados, muy bien organizados, que hoy día le tocó a AFAEP, puede que otro día le toque a otro, porque es muy grato poder compartir con compañeros, compañeras de otras asociaciones. También agradecer a Felipe por esta tremenda presentación. Creo que todo lo que él nos contó, esta línea de tiempo de trayectoria de modernización del empleo público, y para ser breve, nos queda claro que lo único que tenemos que hacer es seguir estando en alerta, actuar cohesionadamente entre nuestras organizaciones, y por sobre todo estar permanentemente, tratar de informarnos de las actualizaciones, participar en estos eventos, porque la persona que está informada es la persona que va a poder tomar decisiones, pero además es la persona que va a poder decidir. Y decidir traspasarle esa decisión probablemente a sus organizaciones, y a través de eso poder dar la pelea que hay que dar, ¿cierto? Porque los gobiernos duran un periodo de tiempo, y los trabajadores del Estado, las instituciones del Estado no pueden estar al arbitrio de las administraciones de turno. Así que por eso propongo y reitero de que la información es fundamental, estar bien informados. Agradezco la instancia y agradezco a Felipe. Muchas gracias, Wilfredo. Voy a decir Will nomás, pero ya. Wilfredo Terzán. Oigan, quería darles las gracias en realidad como para ir un poco cerrando, quedarnos con algunas inquietudes y algunos desafíos. Creo que aquí lo que hemos visto, que puede ser súper desmotivador de repente, puede ser también muy motivador. O sea, tenemos hoy día una oportunidad histórica de cambiar la Constitución, y en ese sentido también de cambiar la visibilización también del empleo público. En ese sentido, creo que como trabajadores y trabajadoras tenemos que nosotros visibilizarnos. Es decir, si esto nos ha invisibilizado, vamos a seguir queriendo que eso siga así, vamos a delegar en otros la posibilidad de decir qué es lo que se necesita para un empleo decente, o vamos a decirlo nosotros que deberíamos ser los principales interesados, los que más sabemos de empleo público y los que más podemos apostar por cambiar las dificultades que estamos teniendo hoy en día. Hoy en día nos chocamos permanentemente con esta institucionalidad que no nos reconoce como trabajadores con los derechos que deberíamos tener. Entonces, tenemos temas de acoso, tenemos temas de prácticas antisindicales, y todos quedan en una tierra un poco de nadie. Y en ese sentido ya es tiempo, y creo que están dadas además las condiciones de que cambiemos eso, y nosotros somos los primeros llamados a hacer ese trabajo, a construirlo entre todos. Y en ese sentido quería también aprovechar la instancia de invitarlos a que este sea el primer impulso, ¿no es cierto? Este es como la introducción, el tema de entrada. Pero si nos metemos un poco más en profundidad en cada uno de los temas que subyacen a la modernización, al empleo público, tenemos muchos temas que debatir y que conversar. Así es que vamos a ir poniendo otros temas para que vayamos trabajando, visibilizando y colaborándonos en conjunto, porque aquí no se trata de que en este momento en la JUNAEV estamos viviendo este problema, ¿no es cierto?, de ya no sé cómo llamarle, entre comillas, modernización sin modernidad. Uno podría decir, sí, es una reestructuración sin los trabajadores, como haciendo el homólogo, ¿no es cierto? No vamos a dejarnos estar, y esperamos que todos nuestros compañeros y compañeras, por eso, tanto de educación como de otros sectores, nos apoyen, porque esto no se trata solamente de JUNAEV, se trata de qué es lo que se quiere hacer con el Estado. Y por eso es muy importante que en esto estemos unidos, que trabajemos y que levantemos nuestras propias propuestas. Así que les dejo también hecha esa primera propuesta, pero en el fondo una invitación a que este sea el inicio de un trabajo donde todos y todas colaboremos y levantemos nuestras demandas para este nuevo Chile y este nuevo tiempo para el empleo público también. Así que eso, aprovecho nuevamente de darle las gracias a todos, a todas, tanto los que han estado aquí en nuestra salita del Zoom, a nuestros compañeros y compañeras dirigentes que están aquí, los que están también por el Facebook, a todos nuestros compañeros y compañeras de AFAEP que han sido ahí, que han estado muy interesados y muy activos en la participación, y en especial obviamente a Felipe Larenas, que
ya es casi, yo digo casi tanto al presidente de ANEF como a Felipe, casi los pasamos por la libreta de AFAEP. Así es que les damos muchas gracias, ha sido muy, muy interesante, muy aportador y nos deja una gran tarea. Así que un abrazo y no sé si Felipe quieres decir algunas palabras finales. No, qué bueno que haya sido claro, que le haya gustado. Bueno, y el desafío, el que todos hablamos ya, que hay que organizarse, ¿no? Pues si estamos en pleno proceso, ahí tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde podamos y sepamos, y a darle con todo, con todas las fuerzas de la historia. Eso es lo que queda. Así que, aguante. Gracias, Feli. Un gran aplauso, ánimo para todos y nos vamos a poner a trabajar, aunque diga de repente un poco a presión, pero a presión las cosas salen mejor. Así que, así que un abrazo para todos y todas y nos estamos viendo en una próxima oportunidad para seguir reflexionando sobre los desafíos que nos lleva la modernización del empleo público. Un abrazo y muy buen fin de semana.